Entrenar la mente para pensar. Albert Einstein dijo una vez que la educación no es el aprendizaje de hechos, sino entrenar la mente para pensar. Seguramente la gente en ese tiempo, cuando escuchó a Albert Einstein decir esto, pensó que estaba loco, porque todo el fundamento educativo que venía en los años anteriores y de hecho por siglos era precisamente aprender cosas o conceptos. De hecho, es lo que vemos todavía en muchísimas escuelas alrededor del mundo. Sin embargo, lo que Albert Einstein dijo tiene mucho sentido y hoy la neurociencia lo ha demostrado porque sabemos que la mente hay que entrenarla para pensar, que el cerebro sí está preparado anatómica y biológicamente para aprender, pero no así para pensar. Ahora, cuando hablamos de habilidades de pensamiento, ¿por qué es tan importante esto? Bueno, si le preguntamos, por ejemplo, al Foro Económico Mundial por las destrezas más requeridas en los siguientes años, vamos a encontrar que el tipo de habilidad número uno es precisamente la resolución de problemas complejos. Es la habilidad que ha estado de número uno en los últimos años y es la única que no ha cambiado. Ahora, la resolución de problemas está asociada a habilidades de pensamiento. Por ejemplo, el pensamiento analítico e innovación, al pensamiento crítico, al análisis, a la creatividad, a la originalidad, a la iniciativa, al razonamiento, a la lógica, entre otros. Si preguntáramos también a grandes empresas como Microsoft, Cisco e IBM, vamos a encontrar que ellos tienen el mismo pensamiento, donde nos definen unas competencias del siglo XXI en el proyecto ATC 21S, donde nos dicen, bueno, maneras de pensar como parte de las competencias del siglo XXI, y estas maneras de pensar son precisamente destrezas de pensamiento, donde vemos autonomía, pensamiento crítico, pensamiento visual, pensamiento computacional, toma de decisiones y resolución de problemas. Ahora, hay un tercer elemento sumamente importante cuando hablamos de habilidades de pensamiento, y ese tercer elemento tiene que ver con la inteligencia del ser humano. ¿Por qué con la inteligencia? Porque todos nuestros estudiantes son inteligentes y todos ellos pueden serlo aún más. Lo que sucede es que son inteligentes de diferentes maneras o demuestran su inteligencia de diferentes maneras. Howard Gardner define la inteligencia como la habilidad o que la inteligencia implica la habilidad necesaria para resolver problemas y elaborar productos que son de importancia en un contexto dado. Ahora, vemos no solamente lo que Albert Einstein decía hace tantos años, es requerido que el estudiante y que el ser humano aprenda a pensar, pero también vemos que está asociado a lo que el siglo XXI demanda de nuestros estudiantes y también está asociado al desarrollo de la inteligencia del ser humano. O sea que nuestra responsabilidad como docentes es precisamente potenciar eso. Richard Riley, hace algunos años, exsecretario de Educación de Estados Unidos, dijo que estamos preparando estudiantes para trabajos que aún no existen. Yo le pongo un poquito más de esto porque estamos preparándole para que ellos desarrollen sus propios negocios y sus propios emprendedurismos. También para que utilicen tecnologías que aún no han sido inventadas. Yo le agrego un poquito más para que inclusive ellos sean capaces de crear nuevas tecnologías y para qué más, para resolver problemas que ni siquiera sabemos que son problemas todavía. Ahora, la resolución de problemas que está asociada a las destrezas de pensamiento, pues tiene una implicación sumamente importante en nuestros procesos educativos. Ahora, para poder entrenar la mente con destrezas de pensamiento enfocadas en la resolución de problemas, pues tenemos que entender los pasos que generalmente usamos para resolver problemas. Y esos pasos son cuatro. Empezando primero con las habilidades digitales y de investigación. Todos de nosotros, cuando tenemos un problema, pues vamos a investigar al Internet. Y en el Internet hay un mar de datos y es necesario que la persona o el individuo tenga la capacidad de clasificar la información, de organizarla, de saber cómo usar correctos los keywords o los tips de búsqueda, poder detectar qué es falso, de qué es verdadero, para poder hacer un buen uso de la información que está, porque sí es cierto que el Internet tiene mucha información, pero mucha de esta información es falsa o no es precisa. Luego que se ha hecho esta parte de investigación a la hora de resolver un problema, pues viene la parte de comprensión de lectura, que es una de los grandes retos que tenemos en la región, porque los estudiantes no están siendo capaces de comprender lo que leen. Entonces, para este es una paradoja.
tienen acceso a información como nunca antes en la historia de la humanidad, sin embargo, no están comprendiendo en muchos de los casos lo que están leyendo. Y aquí estamos hablando de esa comprensión de lectura, no solamente a nivel literal, sino inferencial y crítica, que les permita convertir los datos en información, la información en conocimiento y el conocimiento en sabiduría. Luego, el tercer paso a la hora de resolver un problema tiene que ver precisamente con las habilidades de pensamiento, razonamiento, análisis, lógica y síntesis. Ahora, ¿qué hago con esta información que tengo? ¿Cómo actúo? ¿Cómo tomo mejores decisiones? ¿Cómo resuelvo o empiezo a tomar decisiones para resolver el problema? Y luego la parte de metacognición o reflexión que se refiere, según Flavel, a ese conocimiento que se tiene acerca de los propios procesos y productos cognitivos, básicamente. Ahora, ¿qué sucede? Que los estudiantes en el sistema tradicional de educación no solamente no están siendo educados o entrenados para pensar, sino que además están siendo sistemáticamente entrenados para no hacerlo. Y por eso estamos viendo miles de estudiantes saliendo de las instituciones educativas, no se acuerdan de prácticamente nada y no saben pensar. De hecho, les da mucha pereza pensar. ¿Por qué sucede eso? Porque cuando hablamos de educación, estamos hablando de que hay prácticamente dos rutas. Una, que es la ruta de la memorización, que sabemos que la memoria, como se trabaja en el sistema tradicional, no permea, no crea redes neuronales suficientemente fuertes para que esto quede en la memoria a largo plazo. Por eso, como decía anteriormente, los estudiantes salen y no se acuerdan de mucho. ¿Por qué? Porque no se utilizaron los mecanismos adecuados. Ahora, ¿la memoria es importante? Por supuesto que sí. De hecho, si no tuviéramos memoria, no podríamos hacer prácticamente nada en la vida. Lo que sucede es que no podemos quedarnos en un sistema donde solamente se evalúan conceptos de memoria, principalmente y mayormente porque muchas de estas técnicas lo que hace es que guarda la información en la memoria a corto o mediano plazo y el cerebro olvida rápidamente. El otro mecanismo o la otra forma es la competencia. Y la competencia tiene que ver con cuatro elementos fundamentales que van mucho más allá de una simple memorización. ¿Cuáles son estos cuatro elementos? Bueno, el saber, que es la parte conceptual. Los estudiantes necesitan saber cosas de memoria, por supuesto que sí, porque ese proceso cognitivo de orden inferior es el que le va a permitir o que va a estar de base para aumentar sus procesos cognitivos. Pero no se puede quedar en la parte conceptual, tiene que saber hacer, o sea, saber aplicar ese conocimiento en contextos de la vida real. Y aquí estamos hablando de la parte procedimental. Luego tiene que saber ser, sumamente importante. Aquí estamos hablando de la parte actitudinal, que sea una persona con resiliencia, con paciencia, con perseverancia, con valores morales, sociales altos, que sea una persona de bien y que utilice la inteligencia para el bien, porque la inteligencia es amoral. ¿Qué significa esto? Que una persona puede usar su inteligencia o su capacidad para el mal o para el bien. Entonces, cuando hablamos de competencia, pues que el estudiante utilice su inteligencia pues para el bien de la sociedad y del mundo. Y el cuarto, saber aprender o aprender a aprender, que es una competencia macro también sumamente importante. Ahora, cuando vemos esto en la taxonomía de Bloom, nos da una muy buena perspectiva. ¿Por qué? Porque en la taxonomía de Bloom, si vemos el proceso cognitivo de orden inferior de recordar, este recordar significa recordar o traer a memoria hechos o datos sin necesidad de comprender. Ahora, la escuela tradicional muchas veces se queda ahí. O sea, el estudiante recuerda cosas, las trata de procesar, quizás no las entiende, pero el examen es muy literal, de comprensión literal, y lo que el estudiante tiene que hacer es básicamente memorizar lo que está en un libro de texto y ponerlo en el examen. Pero mira que este proceso cognitivo de orden inferior ni siquiera requiere una comprensión. Entonces, cuando vemos los procesos para resolver problemas, vamos a entender que no se puede quedar ahí porque sin comprensión no podemos pasar a los siguientes elementos. Ahora, ¿qué es comprender? Aquí es mostrar entendimiento a la hora de encontrar la información y se demuestra con una comprensión básica de hechos e ideas. Pero luego hay que seguir avanzando, ¿no? Que es la aplicación y análisis, que aquí estamos hablando, donde entramos ya a los procesos cognitivos de orden superior. ¿Y qué es aplicar? Bueno, resolver problemas mediante la aplicación del conocimiento y examinar y descomponer la información de motivos o causas. ¿Ok? Aplicar y analizar aquí. Luego la parte de evaluar, cuando el estudiante es capaz
de presentar y defender opiniones, realizando juicios de valor en base a lo que está investigando o a lo que está leyendo, y luego crear, que es crear algo nuevo, ya que estamos hablando de innovación, recopilar información de una manera diferente y combinar elementos para soluciones alternativas. Bien, cuando estamos hablando del desarrollo del pensamiento, pues esta taxonomía de Bloom modificada nos puede ayudar muchísimo para entender en qué nivel nuestros estudiantes están. Ahora, podemos verlo a nivel de verbos también. Y aquí a nivel de verbos se ve muy interesante porque los verbos nos dan una connotación de hacia dónde estamos. Por ejemplo, en recordar, ¿qué verbos se utilizan? Recuerda, conoce, declara, describe, enumera, identifica, nombra, resume, selecciona. En comprensión, ¿cómo se ve esto en verbos, en la acción? Aplica, cambia, demuestra, descubre, muestra, relaciona, predice, manipula. En aplicación, aplica, calcula, emplea, experimenta, ilustra, modifica, opera, produce, programa, resuelve, utiliza. Analizar, analiza, compara, contrasta, deconstruye, diagrama, diferencia, discrimina, infiere, separa, categoriza. En evaluar, apoya, concluye, contrasta, critica, defiende, argumenta, evalúa, interpreta, justifica. Y en crear, que es el proceso cognitivo de orden superior más alto, combina, copia, compone, crea, diseña, innova, explica, genera, planifica, reconstruye, reescribe, reorganiza, revisa. ¿Ok? Entonces, esos son unos ejemplos de verbos en cada una de estas áreas. ¿Por qué son importantes conocerlos? Porque nuestra práctica docente y entendiendo que tenemos que desarrollar habilidades de pensamiento, pues estos verbos nos van a ayudar muchísimo para entender en el nivel cognitivo que nuestros estudiantes están. No solamente eso, sino que tenemos que entender que hay niveles del desarrollo del pensamiento también. Y estos niveles son muy similares a los niveles que vemos nosotros con la comprensión. El primer nivel es literal. Y el nivel literal es percibir, observar, discriminar, nombrar, identificar, emparejar y secuenciar. Luego tenemos el nivel inferencial, que este está mayor. ¿Ok? Inferir, comparar, contrastar, categorizar, describir, analizar, sacar causa y efecto, interpretar, sintetizar, estimar, resolver problemas. Y tenemos un nivel superior del desarrollo de habilidad de pensamiento, que es el nivel crítico, donde se da una argumentación, debate, evaluación, juzgar y criticar. Bien, entendiendo eso y cómo la vemos, la relación también con la taxonomía de Bloom y los niveles del desarrollo de habilidades de pensamiento, pues ya podemos darnos una idea de cómo podemos ir estructurando nuestras clases para potenciar no solamente la inteligencia, sino el desarrollo de estas habilidades de pensamiento. Ahora, para poder desarrollar las habilidades de pensamiento, como dije anteriormente, es imprescindible entrenar la mente para pensar. No podemos pensar en desarrollar habilidades de pensamiento cuando se hace una actividad cada trimestre, cada semestre o cada cierto tiempo. Eso sería como ir al gimnasio una vez cada 3 meses. Por supuesto, no va a haber un efecto. Las habilidades de pensamiento deben de construirse de manera sistemática, con duración, con aplicación y con repetición. Eso como ir al gimnasio. ¿Qué elementos tiene que haber? Como decía anteriormente, repetición, tiene que haber frecuencia, duración y aplicación. No se pueden desarrollar habilidades de pensamiento en los estudiantes si hacemos una evaluación con preguntas de pensamiento crítico cada tiempo o cada final de periodo. No, tiene que ser constante en cada momento. Ahora, entendiendo esto, pues la pregunta del millón, ¿cómo enseñamos a pensar? Bien, primera cosa que después de entender estos conceptos básicos de la necesidad también que estamos experimentando a nivel mundial y los requerimientos que tiene este mundo globalizado y tan competitivo y tan tecnológico, tenemos que entender que nosotros los seres humanos tenemos patrones mentales a los cuales o los que usamos para enfrentar una situación dada. Y entender esos patrones mentales creo que nos va a ayudar mucho en nuestra práctica docente. ¿Y qué son estos patrones mentales? Bueno, resulta que ante cualquier situación que nos presenten, un problema, un desafío, un reto, pues tenemos dos formas de responder a ellos y están muy ligados a la forma en que vemos y procesamos la información y cómo actuamos en un determinado momento. Ahora, ¿cuáles son estos patrones? Bueno, el primero tiene que ver con el pensamiento vertical o convergente. Y este pensamiento vertical o convergente es al que ante un desafío hay solamente una respuesta
el lógico y el secuencial. Las escuelas tradicionales que desarrollan habilidades de pensamiento, por lo general, desarrollan solamente el convergente. Hay un desafío, solamente hay una respuesta. El lógico y el secuencial. ¿Es necesario el pensamiento lateral convergente? Por supuesto que sí, pero no nos podemos quedar solamente ahí. Tenemos que desarrollar el otro, que es el pensamiento lateral divergente, que este es el que busca nuevos patrones, que es innovador y que es creativo. ¿Por qué muchas veces no se desarrolla el pensamiento lateral divergente en las escuelas? Creo que una de las razones es por temor. ¿Por qué? Porque el divergente, como busca nuevos patrones, nuevas respuestas, en algunas ocasiones al docente no le gusta que el estudiante pues responda algo diferente de lo que el mismo docente piensa o cree sobre algo. Les voy a dar un ejemplo muy sencillo. Si nosotros estamos viendo las frutas y preguntamos en qué se parece un mango a un banano en un examen, por ejemplo, nosotros quizás si somos muy convergentes, vamos a esperar que el estudiante diga que son frutas, porque quizás eso es lo que está en la página 47 del libro cuando se refiere a estas dos frutas. Entonces, la respuesta que esperamos es que el estudiante diga que son frutas. Pero ¿qué pasa si el estudiante nos contesta que son dulces, son ricas, son nutritivas y son perecederas? La respuesta es correcta también, pero muchas veces cancelamos este tipo de respuestas porque no queremos que el estudiante responda algo diferente a lo que nosotros creemos o pensamos sobre un tema en particular y debiéramos nosotros ser más abiertos y dejar que ellos mismos, a través de la investigación, a través de una indagación continua, a través de procesos de reflexión, sean ellos los que determinen también qué pensar o qué idea tener sobre algún concepto en específico. Ahora, ¿por qué es importante esto y crítico? Porque si no, puede pasar, y voy a usar la analogía de la rana, puede pasar lo que le pasaría a la rana en este caso. La rana tiene un patrón mental que le voy a poner convergente para la analogía, que le dicta que ella puede alimentarse de los insectos que se mueven dentro de su campo visual. O sea, ese es tu patrón mental, ese es convergente, ¿ok? Ahora, si a una rana la encerramos en una jaula y la ponemos con un montón de insectos muertos ahí en sus patas, la rana moriría de hambre porque no podría activar su pensamiento divergente para entender que la solución está ahí en sus patas. O sea, que la solución está ahí cerquita. Y muchas veces, muchos de los problemas, las soluciones son sencillas, pero el estudiante, al ser formado o preparado o entrenado solamente de una manera convergente, le cuesta mucho encontrar una solución, aunque sea muy sencilla. Por eso es que es crítico que nosotros desarrollemos tanto el pensamiento convergente como el divergente para que ante una situación donde la solución que se esperaba no es, pues pueda el estudiante tener la capacidad de buscar otras soluciones, de ser innovador y ser creativo y que no se quede como el caso de la analogía de la rana que va a morir de hambre si estuviera en una jaula, aunque tuviera la solución ahí en sus patas. Ahora, dicho eso, ¿cómo hacemos para crear esto y entrenar? Yo estoy convencido que la primera forma es cambiando el tipo de preguntas que hacemos en las evaluaciones. Las preguntas, por lo general, están muy hechas o en el sistema tradicional, muy enfocadas en el primer nivel de desarrollo cognitivo, o sea, de recordar. Generalmente son preguntas de recordar. Si cambiamos las preguntas, vamos a tener un gran cambio y una gran mejora de una manera muy sencilla. Por ejemplo, ¿qué tipo de características debe de tener una pregunta? Y aquí esto es importante. Las preguntas, para que puedan desarrollar habilidades de pensamiento, deben de tener una invitación a pensar, no recordar ni resumir o detallar. No se puede encontrar la respuesta a través de una simple búsqueda en Google. Por ejemplo, si van a hacer un examen, yo en lo particular siempre recomiendo que hagan el examen con libro abierto, que utilicen el Internet si necesario, porque son preguntas que invitan a pensar y que no puede ser encontrada la respuesta en una búsqueda de Google. También que la pregunta requiere apoyo y justificación, no solamente una respuesta. O sea, el estudiante tiene que demostrar por qué está dando esa respuesta con justificación científica a través de la investigación. Tienen que ser abiertas, donde típicamente no hay una respuesta final correcta. O sea, invitamos al estudiante a pensar, a tener criterio y a tomar ellos sus propias decisiones también con los temas que estamos abordando. Surge también de una genuina curiosidad sobre el mundo actual. De esto estamos hablando, de que vamos a entender
lo que está pasando en nuestro contexto, en nuestra cultura, en la sociedad, para que a través de una genuina curiosidad nosotros podamos hacer una conexión, un anclaje también de los contenidos con cosas que son de interés para el estudiante. Hace pensar en algo de una manera que no se ha considerado antes. ¿Cómo se hace esto? Bueno, al hacer una pregunta de este tipo y al hacer una coevaluación, una heteroevaluación, por ejemplo, el estudiante va a ser capaz de ver algo de un tema de una forma que no lo había visto antes en base a la opinión de sus compañeros. Pide también que se piense éticamente en lo que es correcto o incorrecto. Como decía anteriormente, la inteligencia es amoral y debemos nosotros formar estudiantes para que sean íntegros también. Y obviamente una buena pregunta conduce a más buenas preguntas. Por ejemplo, nosotros podríamos preguntar, ¿qué es el calentamiento global? El estudiante lo aprendería de memoria, en la memoria a corto plazo. No es algo tal vez que es importante para mí en este momento, para el estudiante en este momento. El estudiante pone la respuesta, sacó un 100 y ya listo. No. ¿Qué pasa si cambiamos un poquito esta pregunta? ¿Es cierto que existe calentamiento global? Mira cómo tres palabras o dos palabras cambian radicalmente el sentido de la pregunta. ¿Por qué? Porque la primera es una respuesta del libro de texto o de una búsqueda muy sencilla en Internet. La segunda tiene que tener una indagación continua, un proceso de investigación, un proceso de análisis, un proceso de recopilar la información y tener un juicio crítico con respecto a la información y al final tomar una decisión que tiene que tener un apoyo y una justificación. Ahora, esta es súper buena para desarrollar habilidades de pensamiento, esta no. Otro ejemplo, muy sencillo. Podríamos preguntar qué está de moda, qué es el COVID-19. Hay millones de búsquedas, millones de resultados, perdón, en el Internet para para esta pregunta. Pero ¿qué tal si preguntamos algo como esto? ¿Cómo podemos aprender y enseñar a otros a convivir con el COVID-19? Ahora, alguien podrá decir, pero yo necesito que el estudiante sepa qué es, cómo está formulado, qué es este virus. Y yo le contesto, pues, ¿no crees que con la segunda van a saberlo y lo van a saber de una mejor manera y lo van a aprender de una mejor manera? Por supuesto que sí, pero aquí el estudiante está desarrollando habilidades de pensamiento, está construyendo y está desarrollando procesos cognitivos de orden superior. Entonces, esta no es tan buena pregunta, la segunda sí. Segunda cosa que podemos nosotros hacer para desarrollar habilidades de pensamiento es utilizar el aprendizaje basado en problemas. Y este no lo voy a explicar a detalle en este momento, pero nosotros podemos utilizar problemas como por ejemplo el que se presenta acá, donde no está directamente la fórmula que generalmente se hace en matemáticas para resolver un tema como este. Generalmente lo que se le pide al estudiante es que haga una multiplicación o una resta, o una suma, una operación aritmética, pero lo que hacemos cuando se habla de un aprendizaje basado en problemas es presentar problemas pequeños donde el estudiante necesita resolver algo como tipo acertijos que no tengan que ver directamente con la fórmula, con la aritmética o con la parte de matemáticas precisamente, ¿no? En este caso particular, que es un poco de análisis de lógica y de matemática. Vean este problema. Dice, una rana está al fondo de un pozo de 30 metros. Cada día reúne suficiente energía para un salto de 3 metros hacia arriba. Exhausta, se queda en ese lugar por el resto del día. Por la noche, mientras duerme, se resbala 2 metros hacia abajo. ¿Cuántos días tarda en salir del pozo? ¿Ok? Es un problema que requiere análisis, que requiere lógica, que requiere comprensión y que requiere también, por supuesto, una fórmula matemática para poder llegar a la solución. Este tipo de problemas son muy efectivos. Acordémonos también que cuando se presenta un problema de este tipo, tiene que ser realizable para el estudiante, tiene que tener un cierto nivel de reto, porque si no puede generar una experiencia o podría generar una experiencia paralizante donde el problema, al ser tan complicado, el estudiante simple y sencillamente se bloquea por no poder resolverlo. Generalmente el nivel de reto que debemos agregar nosotros para que emocione al estudiante tiene que ser de aproximadamente un 10 o un 15%. El estudiante debe ser capaz de alcanzar o de contestar la pregunta para poder activar el mecanismo de recompensa cerebral. Ahora, otro tipo de preguntas que podemos hacer es, por ejemplo, ¿cómo podemos habilitar esta playa para que pueda volver a recibir turistas? Son ejemplos de preguntas que podemos utilizar para un aprendizaje basado en problemas. Este requiere más investigación, este requiere un trabajo quizás más extenso, pero son dos ejemplos que se pueden hacer y lo que buscamos es que el estudiante, a través de una problemática, busque proveer una solución.
requiere análisis, requiere síntesis, requiere lógica, requiere comprensión también y requiere también un desarrollo de destrezas y un desarrollo también cognitivo que empieza del orden inferior hasta el orden superior. Tercera forma que podemos usar son las técnicas de pensamiento analítico. El pensamiento analítico, como vimos anteriormente también, una de las áreas importantes a la hora de resolver problemas es la capacidad de comprender una situación, identificar las partes, organizarlas sistemáticamente con el objetivo de determinar sus interrelaciones y establecer prioridades para actuar. ¿Cómo se ve el pensamiento analítico? Es bien interesante porque empieza con la parte analítica, o sea, disgregando las partes de un todo para analizar el significado de cada una de ellas, interesándose más por los elementos que por las relaciones. Es secuencial, ya que sigue pasos en secuencia para su análisis, estudiando linealmente, sin saltos ni alteraciones, cada una de las partes y las va incrementando hasta llegar a una solución. Y es resolutivo, pues en todo momento está enfocado en la búsqueda de una solución. El pensamiento analítico, sí quiero ser claro también con esto, no es dado a irse por las ramas o indagar escenarios alternativos, al menos que sea completamente necesario. En ese sentido, es un poquito más convergente. Ahora, ¿qué mecanismos podemos utilizar? Por ejemplo, la espina de pescado. Este diagrama de espina de pescado es un diagrama de causa-efecto que se puede utilizar para identificar las causas potenciales o reales de un problema o un problema de rendimiento, un problema económico, social o político, cualquiera que queramos desarrollar. Y los diagramas de espina de pescado nos sirven también de estructura para debates de grupo sobre posibles causas de un problema. Funciona muy bien. Otra técnica que podemos utilizar son los estudios de caso para el pensamiento analítico, donde estos constituyen una metodología que describe ya sea un suceso real o simulado complejo que permite al estudiante, y ahora sí, aplicar sus conocimientos y habilidades para resolver un problema. Yo le recomiendo usar estudios de casos reales, creo que tienen más impacto, pero se pueden utilizar también algunos que sean simulados. En el nivel educativo es recomendable que los casos sean acompañados de documentación, de evidencias que proporcionen información clave para analizarlos o resolverlos. Estos estudios de caso los podemos realizar de manera individual o de manera grupal y también se puede estudiar un caso en el cual se haya presentado el problema y la forma en cómo se enfrentó. Por ejemplo, el caso de BlackBerry es uno de los casos muy interesantes para generar un estudio de caso donde podríamos utilizar un diagrama de espina de pescado para ver las causas por las cuales BlackBerry, siendo el número uno a nivel mundial en telefonía móvil, llega a quedar casi en la quiebra. Bien, ahora, para ir terminando, ¿qué otras cosas podemos hacer? Bueno, generar y crear rutinas de pensamiento. Son sumamente útiles, sumamente efectivas también. Y aquí estamos hablando de técnicas de pensamiento visual o visual thinking, como el 3-2-1 puente, el QQQ, qué vi, qué no vi, qué infiero, mapas mentales, mapas conceptuales, infografías, nube de palabras, paisajes de aprendizaje, entre muchas otras. Ahora, acuérdense que esto debe hacerse de manera sistemática, constante, con repetición, con frecuencia, con duración y aplicación. Cuando hablamos de entrenar la mente para pensar, pensemos exactamente igual a lo que sería estar en un gimnasio. No se va a adelgazar por ir una vez cada 3 meses. No se va a sacar músculo por ir 2 veces cada mes. Se va a tener los resultados cuando sea de manera sistemática, con repetición, con frecuencia, duración y aplicación. Ahora, las destrezas de pensamiento hacen al estudiante más competente y todos de nosotros queremos pues, que los estudiantes sean competentes y que cuando salgan a este mundo tan globalizado, tan competitivo, pues tengan todas las destrezas necesarias para salir adelante. Como reflexión, todos aprendemos con nuestro cerebro. El cerebro, como decía anteriormente, está biológica y anatómicamente preparado para aprender. Sin embargo, no piensa por defecto. Y es nuestra responsabilidad entrenar la mente de manera sistemática para que el estudiante pueda desarrollar habilidades de pensamiento requeridas en nuestro siglo XXI y asociadas también al desarrollo del potencial de su inteligencia, según lo que nos dice Howard Gardner. También tenemos que asegurarnos de desarrollar actividades educativas donde se invite al estudiante a desarrollar su pensamiento convergente y divergente. Y debemos nosotros también documentarlo y evaluarlo. No podemos pasar esto por alto porque si no es difícil tener un control o un diagnóstico de lo que los estudiantes están desarrollando y cómo ellos están
creciendo también estas habilidades de pensamiento. Hay muchas técnicas que podemos utilizar para el desarrollo de habilidades de pensamiento. Hagamos uso de las mismas de manera creativa y tanto como podamos. El pensamiento visual, el pensamiento por diseño, visual thinking, design thinking, rutinas de pensamiento, todo esto tratemos de usarlo de manera sistemática, de manera creativa y tanto como nos sea posible. La oportunidad para concluir más grande que tenemos para moldear el cerebro de los estudiantes para que desarrollen habilidades de pensamiento es durante su niñez y su adolescencia. Entonces tenemos una oportunidad de oro en las escuelas y colegios para lograr esto. Por último, recordarles también que la mente o el cerebro es un poco perezoso a la hora de pensar. Y muchas veces van a encontrar que sus estudiantes les van a decir, no, profe, prefiero que me ponga una pregunta de libro, una pregunta que sea de memoria. Pero no podemos complacerles en ese sentido, sino que tenemos que forzarles, si se puede decir de esta manera, para que aprendan a pensar aún cuando el cerebro es un poquito perezoso para pensar. Con el tiempo van a haber excelentes resultados y ellos van a empezar a pensar de una manera natural también. Gracias.